Buenos días, niños. Aquí estamos con la última lección de la vida de Pablo. Y hemos estado con él a través de mucho tiempo y muchos viajes. Y al final, hoy día, él va a llegar a Roma. ¿Pero qué es eso? Eso no son mis dibujos de la vida de Pablo. ¿Qué es? Es un imán. Y ahí hay unos clavos pegados al imán. ¿Y cuáles cosas piensan que pueden seguir un imán? Puede seguir un imán, mi crayola, mi borrador, un clip de metal, un pedacito de hierro. ¿Qué cosas van a seguir a un imán? Las cosas metales son atraídos al imán y le van a seguir, pero no todo sigue el imán. ¿Mi manzana va a seguir mi imán? No, pero igual es con Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús, testificamos de Jesús, no todos seguirán a Cristo, pero es importante compartir la verdad de Jesús, incluso si la gente no cree. ¿Y qué harías si supieras la verdad sobre algo y los demás no te creyeron? ¿Qué pasaría si fuera algo realmente importante que supieras que pudiera cambiar su vida para siempre y aún no te creyeron? Hoy veremos qué hizo Pablo en esta circunstancia, ¿no? En una situación igual. Entonces, abrimos la Biblia, estamos en Hechos capítulo 28 y vamos a ver a Pablo en su viaje a Roma. Ahora, Pablo, vimos en la lección pasada que él sufrió un naufragio y ellos estaban ahí en el mar tratando de llegar a la tierra. Cuando salieron de Cesarea, están en viaje y llegan por fin a la isla, vemos el barco llegando a la isla de Malta después de su naufragio. Y ahí los naturales que vivían en la isla les recibieron con un fuego grande para calentarlos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Y Pablo les estaba ayudando, él estaba recogiendo maderas, ramas secas para poner en el fuego. Y en ese momento una víbora estaba huyendo del calor, saliendo del fuego y le mordió en su mano. Y cuando vieron eso, pensaron, no, este hombre debe ser homicida. Y como que no ha muerto en el mar, ahorita va a morir mordido por esa víbora. No va a escapar su muerte. Pero Pablo sacudió su mano, botó la víbora y ellos se quedaron asombrados a ver eso. Entonces ellos estaban mirando, se va a hinchar, se va a morir, no pasó nada. Y cuando no pasó nada, dijeron, bueno, debe ser él un dios. Pero Pablo no les dijo eso. Y después fueron recibidos por un hombre principal de la isla que se llamaba Publio. Pero Publio tenía su padre enfermo. Ves ahí que está Pablo en el cuarto con su padre de Publio, que tenía fiebre, estaba muy mal de salud. Y Pablo entró y oró por él, imponiendo sus manos sobre él y le sanó. Y cuando vieron esto, muchos vinieron que estaban enfermos o trajeron sus familiares enfermos para que pudieran ser sanados por Pablo. Y se quedaron ahí 3 meses terminando el invierno y cuando vieron que hubo un barco que estaba yendo a Italia, ellos subieron a ese barco, a esa nave, para continuar su viaje, ¿no? Entonces, me imagino que después de ver, ¿no? Los milagros que hizo Pablo ahí y cómo pudo sanar a las personas que él también les compartió de Cristo. Bueno, sigue su viaje de la isla de Malta. Vemos ahí en la esquina Malta. De ahí llegan a Siracusa. Se quedan ahí 3 días. Un día más de viaje. Se llegan a Regio. Y después a Puteoli. Y cuando llegan a Puteoli encuentran ahí unos hermanos. Y los hermanos les rogaron, por favor, quédense aquí unos días. Y se quedaron 7 días con ellos. Y después continuaron su viaje a Roma. Y vemos que Pablo tiene mucha
libertad. Y debe ser por su propio testimonio que ellos vieron que era hombre de Dios, ¿no? Y los hermanos, cuando escucharon en Roma que estaba por llegar Pablo, ellos bajaron a las tres tabernas, a Foro de Apio, hasta Puteoli, para viajar con Pablo hasta Roma. Entonces, esto cuando Pablo se encontró con los hermanos, le animó mucho, ¿no? Necesitamos tener esa comunión con otros creyentes, otros que siguen a Jesús y nos anima. En especial a Pablo, porque está encadenado. Entonces, él se animó mucho y cuando llegaron por final, ¿no? Subieron de Foro de Apio a las tres tabernas, llegan a Roma y todos los demás presos fueron entregados, ¿no? Entregados al prefecto militar, menos Pablo. A él le dio permiso para vivir aparte, bajo la protección, el cuidado de un soldado, que cambiaran, ¿no? De puesto de vez en cuando, pero con un solo soldado se quedó Pablo. Y 3 días después, él llama a los principales judíos y les explica que no había hecho nada contra el pueblo ni contra sus costumbres. Y Pablo les cuenta, yo hubiera sido librado, ¿no? Allá en Jerusalén, en Cesarea, pero yo sentí que estaban en mi contra, querían matarme, entonces yo mm, tuve que apelar a César y por eso he sido enviado desde Jerusalén. Y continúa explicando que la causa por la cual él estaba en cadenas era por la esperanza de Israel. Y ellos como que, "Oh, esperanza de Israel, ¿qué sería, no?" Y es importante compartir la verdad de Jesús, incluso si la gente no cree. Y eso es importante porque a veces pensamos que uh, están rechazando a nosotros cuando no quieren creer en Jesús, pero no es cierto. Nosotros tenemos el mandato de Dios de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es nuestra responsabilidad. ¿A quién le toca convencer a las personas de sus pecados para que se arrepientan y vengan a Jesús? Es el Espíritu Santo, es la obra de Dios en el corazón de cada uno. Entonces, pero ¿cómo creerán si no han escuchado, si no han oído? Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Y su propósito en llamarlos fue compartir la esperanza de Israel, de compartirles de Cristo. Y ellos respondieron, no, nosotros no hemos recibido ninguna carta en tu contra, Pablo, y tampoco han venido personas de Jerusalén, a Jerusalén para acusarte, pero queremos escuchar más de este camino, porque hemos escuchado a muchos hablar en contra de ello. Entonces, ¿qué significa ese camino de seguir a Jesús? Explíquenos. Pablo estaba emocionado de tener esa oportunidad y le llamó a venir en otro día y llegaron muchas personas y Pablo ahí en sus cadenas, ¿no? Intenta convencerles acerca de Jesús. Habló de su muerte, de su resurrección, de la salvación que solo encontramos en Jesús y que ellos tenían que recibir a Jesús por fe para ser salvos. ¿Y saben qué? Lo que predicó en aquel tiempo, de igual forma nosotros podemos recibir a Cristo hoy en día, creyendo en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, pagando por nuestros pecados con su vida inocente. Y nosotros arrepentiéndonos de nuestros pecados, diciendo a Dios, ya no quiero pecar más, perdóname por mis pecados, sálvame. Y Él nos salva. Podemos ser salvos igual como ellos en aquel entonces. Bueno, Pablo vio la importancia de predicarles aún en sus cadenas. Él aprovechó cada oportunidad para hablar de Cristo. ¿Estamos haciendo lo mismo nosotros? Es importante compartir la verdad de Jesús, incluso si la gente no cree. Y vemos que algunos de ellos, ¿no? Decían, sí, sí es cierto.
Entendemos las escrituras, creemos en Jesús, pero otros no creían. Y su deseo de verles salvos le motivó a Pablo tanto que él les habló desde la mañana hasta la tarde, todo el día, acerca de Jesús. Y cuando al final algunos no estaban discutiendo, no se ponían de acuerdo, no todos creyeron, ¿no? Él dijo algo de las escrituras del libro de Isaías. Vemos a Pablo dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entienden de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, ellos tenían corazones duros, oídos sordos y ojos espiritualmente cegados y no, algunos no querían creer. Entonces en Hechos 28, Pablo dice, sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Y ahí queremos pasar un momento para memorizar este versículo. Hechos 28, fácil, ¿no? 28. Sabed pues, repiten, sabed pues que a los gentiles, que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Una vez más repetimos todo el pasaje. Hechos 28. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Y eso es lo que les dijo Pablo. Es importante compartir la verdad de Jesús incluso si la gente no cree. Pablo decía, judíos, si ustedes no van a recibir la verdad, también ha sido enviado a los gentiles para que ellos también pueden ser salvos. Y él sabía que era importante seguir compartiendo de Cristo. Si ellos no quieren escuchar, bueno, voy a otro grupo y les voy a compartir. Y Dios nos manda a hablar de Cristo. Pero el Espíritu Santo, sabemos, es quien hace la obra en el corazón de cada uno, pero no sabemos quiénes van a creer. Entonces compartimos con todos por igual, orando por su salvación. Y Pablo había tenido el anhelo, las ganas de ir a Roma. Y ahora se encuentra en Roma, quizás no de la forma que él esperaba, porque ahora está en cadenas. Pero él quería compartir el evangelio con todos y de la misma manera nosotros debemos desear compartir de Cristo con todos y debemos cumplir con ese deseo, igual como Pablo. Pero ¿saben qué? Hace mucho tiempo, uh, las personas que vivían en una aldea tenían un vigilante que vigilaba a los ladrones, a los ejércitos invasores, los incendios, otros peligros. Y si veían un peligro, les tocaba, él está ahí con sus cosas para hacer el anuncio que hay peligro. ¿Y qué harías si tuvieras una casa de alguien en llamas? Los que no conocen a Jesús están en peligro. Es importante compartir la verdad de Jesús, incluso si la gente no cree. Y si tú no crees en Jesús, si no has recibido a Jesús por fe, estás en peligro y estamos aquí para anunciar la verdad del Evangelio, que tú puedes ser salvo de tus pecados para tener un hogar eterno en el cielo con Dios. La Biblia no nos cuenta del resto de la vida de Pablo. La historia sí nos cuenta que él fue martirizado, que dio su vida por causa de Cristo y para seguir compartiendo la verdad de Jesús. Y nosotros seguimos el ejemplo de Pablo. Hablamos de Cristo marchando adelante con valor. Hasta la próxima vez, niños. Adelante con Cristo.